Dios ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. En este día estamos llevando el matrimonio sagrado para Dios. Y te invitamos. Deseamos todos un cerco protector en nuestro hogar. ¿Cómo lo vamos a tener? Pidiendo la dirección de Dios a través de la oración, a través de reunirnos en el altar espiritual como familia, como matrimonio, suplicar al Señor que Dios dé gracia en lo que tú necesitas, pedir su bendición en este día. Bienvenidos sean. Estamos llevando el matrimonio, la familia, en las manos de Dios. Y aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno, sean bienvenidos. Como ministerio de oración, te damos la bienvenida. Estamos llevando la familia. Sean bienvenidos. Quisiéramos en este día consagrar tu matrimonio, mi matrimonio, en las manos de Dios. Ahí donde te encuentras, pide la protección divina para tus amados. Recordemos que están expuestos al peligro y a la tentación. Por eso es importante seguir el consejo divino de la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que este ministerio sea guiado por la presencia del Espíritu Santo y que todo lo que se mencione comprueba, hermano, que está en un escrito está. No es palabra de hombre, es palabra de poder, palabra de Dios. Vamos a hacer la oración, vamos a suplicar al Señor su bendición para el matrimonio. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y alabanza. Te doy gracias, Hijo de Dios. Gracias porque todavía la misericordia está en ese trono de misericordia. Gracias te doy, Hijo de Dios, porque todavía tu mano está extendida. Gracias te doy, porque estás intercediendo por la causa de todos. Gracias por esa sangre que derramaste, porque por medio de esa sangre pagaste un precio sagrado.
gracias te doy. Gracias porque no nos dejaste solos, nos dejaste el Consolador, nos dejaste la presencia sagrada de tu Santo Espíritu para convencernos de pecado, juicio y justicia. Te doy gracias, Espíritu Santo. Suplicamos tu presencia en estos momentos que llevamos culto familiar. Aquí de rodillas, Señor, humildemente nos acercamos con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor, que no hemos sido fieles a tus principios, a tus mandamientos. Rogamos humildemente la presencia del Espíritu Santo, que cada día dé la convicción en nuestro corazón, que cada día alumbre los ojos del entendimiento y podamos mirar las cosas como son. Señor Jesucristo, pecamos, hicimos lo malo delante de ti. Te rogamos con humildad, no tomes en cuenta esa falta, no la traigas a memoria. Da gracias, Señor, en la reconciliación. Oramos por matrimonios, oramos por familias, por aquel que está llorando, por aquel que está suplicando, por aquel que se ha puesto a cuentas contigo. Aquí de rodillas, Señor, suplicamos la reconciliación. Danos la gracia en este día. Este día tus misericordias son nuevas cada mañana. Alabo tu presencia y te doy gracias por haber inclinado tu oído y oír la voz de nuestro corazón. Estos favores los suplicamos en los méritos sagrados del Hijo de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Estamos llevando en este día el culto familiar. Y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Marcos 4:22. El libro de Marcos 4:22 nos habla el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. La reflexión que el Señor ha dado en este día acepta tu realidad. Nada hay oculto. Muchas veces pensamos, nadie me ve, nadie oye, nadie conoce lo que yo hago. Pero déjame decirte que no hay nada oculto. El Señor ve, conoce el corazón y las intenciones que hay en él. No seamos indiferentes a esta realidad. Que no ocultemos cosas porque saldrán a luz. Por eso este día estamos llevando la palabra de Dios como cimiento. Marcos 4:22. Lleva tu Biblia y ve lo que dice esa palabra de verdad. Sergio, acepta tu realidad, que es lo que Dios nos va a hablar, aceptar la realidad y siempre andar con un espíritu recto. Por eso estamos llevando su palabra sagrada. Amén. Así es, hermanos. Uno de los principios en la vida del creyente es aceptar y no ocultar la realidad en la que se vive. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos limitaciones en capacidad, en conocimiento, tal vez en esfuerzo, tal vez en fortaleza física, fortaleza mental, en fin, diferentes capacidades que debemos de reconocer que necesitamos ayuda. El aceptar, hermanos, cuál es mi condición, de cómo vivo, de cómo pienso, de cómo actúo, es aceptar, hermanos, que necesito ayuda. A la luz de la palabra nos muestra cómo cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras carencias, es para mejorar. No debemos de quedarnos en una zona de confort, no debemos de conformarnos, sino que al aceptar la realidad de cómo soy, de cómo vivo y de lo que necesito, es para esforzarme más. La realidad, hermanos, no se oculta, ya que nada puede permanecer en secreto para siempre. Todo lo oculto, hermanos, va a salir a luz. Y ahí es donde tenemos que reflexionar. Nos conocemos a nosotros mismos a la luz de la palabra, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, tal vez con nuestras debilidades y fortalezas.
Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos de reconocer que necesitamos ayuda. Cuando yo reconozco la realidad que vivo a la luz de la verdad, es porque necesito ayuda. Y allí es donde debo de pedir la ayuda divina, la ayuda de Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí leíamos en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 22, lo que el Señor dice. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nuestro Señor, hermanos, enseña a sus discípulos que las verdades que les habían sido reveladas por la palabra de Dios las deberían de dar a conocer. Pero también, hermanos, aquí les está ministrando de una manera personal, porque eran 12 discípulos, eran 12 caracteres, eran 12 pensamientos, los unía una misma fe, pero a la medida de sus capacidades, ellos deberían demostrar la realidad que les había sido revelada. No todos eran igual. Unos se esforzaban más que otros. Unos permanecían más cerca del Señor que otros. Pero sin en cambio, Cristo los unió por la fe y por el conocimiento que adquirían de su palabra, y los 12 fueron como uno. ¿Por qué? Porque ellos reconocían su realidad. Muchos hermanos necesitaban más la ayuda de Dios, de su consejo, de su testimonio, de su convivencia, de su permanencia con Él. Y entonces ellos reconocieron que necesitaban más del Señor. Cuando a usted le preguntan, ¿cómo estás? La mayoría, hermanos, responde de una manera automática y dicen, estoy bien. Ahora la pregunta es, ¿realmente usted está bien cuando le preguntan cómo estás? Cuando ni siquiera pudo dormir porque tiene un problema. Cuando tiene problemas en su trabajo y usted contesta, estoy bien. O tal vez, hermanos, tenga usted problemas en su matrimonio, tenga usted problemas en su familia, o tenga usted una situación que resolver. Y cuando le preguntan cómo estás, ¿por qué responde estoy bien cuando no está bien? Eso es reconocer nuestra realidad. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, donde la misma escritura nos va a ministrar que cuando los demás notan en nosotros que tenemos alguna necesidad, nos preguntan. Y ahí es donde nosotros debemos de buscar, hermanos, y de ser realistas en nuestra vida y aceptar que necesitamos la ayuda. Obviamente, la primera ayuda que buscamos es la ayuda divina, pero muchas veces la ayuda la tenemos también a nuestro alcance, en nuestro mismo hogar, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros padres, hasta con nuestros propios hijos. Ahí tenemos la respuesta a nuestras dudas. Vamos a ver aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2 y el versículo número 2, lo que la escritura dice. Como contexto, hermanos, vamos a mencionar que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Era un hombre que tenía cierta influencia dentro del reinado. Era un hombre de entera confianza del rey y de todos los ministros del palacio. Y era reconocido porque él exponía su vida para salvar al rey, porque todo lo que el rey iba a probar, antes lo hacía el copero, por eso Nehemías era el copero del rey. Él probaba primero antes de lo que iba a consumir el rey, porque en esa época se usaba mucho, hermanos, envenenar a la gente. Y si el copero pasaba la prueba, entonces el rey podía probar de lo que iba a consumir. Por eso, Nehemías tenía cierta reputación y en cierta ocasión le llegan noticias de los cautivos que habían quedado en Jerusalén de la deportación de Babilonia.
y le dicen que su ciudad está devastada, que sus muros están derribados y que las puertas del templo han sido quemadas. Nehemías, hermanos, sintió ese dolor en su corazón y se reflejó en su propia experiencia. Y aquí es donde vamos a leer cómo el rey lo ve y qué es lo que le dice. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? O sea, él no lo notó. Él notó que necesitaba ayuda. Y Nehemías aceptó su realidad, porque a pesar de que el rey era un rey pagano, la ayuda vino de un rey pagano y él no la despreció. Sigue diciendo la escritura, pues no estás enfermo. No es esto, contesta Nehemías, sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera. O sea, tenía miedo de abrir su corazón a un rey pagano, pero sin en cambio el rey le estaba haciendo una pregunta con sinceridad, porque era hombre de confianza de él. En el versículo 3, Nehemías 2:3, la escritura sigue diciendo, y dije al rey, para siempre vive el rey. O sea, le da el lugar al rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? O sea, se refería a Jerusalén por la destrucción que había sufrido por parte de Babilonia y sus puertas consumidas por el fuego. Versículo número 4. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, el rey que confiaba en Nehemías le dice, ¿qué cosa pides? Porque estás triste, veo tu rostro quebrantado. Y él le dice la verdad, tengo el dolor en mi corazón porque mi ciudad ha sido destruida. Entonces el rey fue movido a compasión, no porque la tuviera, porque era un rey pagano, sino porque esa compasión venía de parte de Jehová y usó a un rey pagano para bendecir a un hijo justo. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos. ¿Se da cuenta cuál fue la reacción de Nehemías? O sea, no le agradeció al rey, le dio su lugar, pero al que agradeció fue al rey de los cielos porque a través de este rey impío le estaba dando una bendición y todo por hablar. Amén. Aquí en el versículo número 5, la escritura sigue diciendo, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La escritura, hermanos, sigue narrando cómo efectivamente Nehemías tuvo esa bendición, pero donde vamos a enfatizar es de que el rey notó que necesitaba ayuda, Nehemías. Nehemías aceptó su realidad y aceptó la ayuda, agradeció a Dios y fue bendecido a través de un pagano. La misma palabra de Dios nos enseña que la riqueza de los justos será para, la riqueza de los injustos será para los justos. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿cómo estás? Contesta. Si tienes una preocupación, contesta con sabiduría y con humildad. Tengo algo que me atribula, o tengo alguna necesidad, o estoy triste por alguna situación. Entonces, usted está diciendo la verdad. Y la persona que se lo está preguntando, como el caso del rey Artajerjes, lo hace con sinceridad. Entonces, hermanos, tenemos que aceptar nuestra realidad, porque la misma escritura lo dice. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a descubrir nuestra propia realidad cuando consciente o inconscientemente la estamos ocultando. O sea, cuando usted dice estoy bien cuando no está bien, está mintiendo. Cuando usted dice estoy bien cuando no está bien, está ocultando algo. ¿Qué dice la escritura? Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6,
Y el versículo número 3, la escritura dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se considera superior o diferente, oculta su realidad que está viviendo, no lo es, porque la escritura lo dice. Asimismo, hermano, se engaña y es factible caer en otro tipo de pecados, como ya lo dijimos, la mentira, el engaño o el autoengaño y algunos otros defectos como la presunción, como el egoísmo, como el orgullo, y todo por no aceptar la realidad. Aquí en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo número 2, la escritura sigue diciendo, siguiendo este contexto. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. El apóstol viene hablando del conocimiento que ellos habían adquirido, pero que debería de ser mostrado con humildad. El reconocer tu realidad, hermanos, es eso, ser humilde. Y cuando a ti te pregunten algo y no lo sabes, dilo de esa manera, no lo sé. Y no trates de justificar tu ignorancia o tu falta de conocimiento con cosas que tal vez digan, hermanos, que lejos de aclarar una situación la vienes a enredar más. Entonces, cuando no sabes, dilo. No lo sé, pero lo voy a investigar, me voy a documentar. Entonces, tenemos que aceptar nuestra realidad. Y es lo que la Biblia nos está enseñando. Debemos de ser humildes. El hombre que acepta su propia realidad es porque es humilde. Todo espíritu de soberbia, de orgullo, de altivez, desaparecen. Eso es aceptar la realidad en la que vivimos. En Gálatas capítulo 6, versículo número 4, la escritura dice, hablando el apóstol Pablo, así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, quién eres, cómo actúas, cómo hablas, cómo te comportas, en todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. Dependiendo, hermano, de tu comportamiento, es el conocimiento que tienes de Dios. ¿Por qué? Porque entre mayor conocimiento que tengas de Dios, más espiritual eres. Y entre más espiritual eres, más te asemejas al carácter de Cristo. Pero si tú no aceptas tu realidad, que tal vez estés creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo como persona, entonces ahí es donde la gente se trata de justificar. Tratan de justificar su ignorancia o su falta de conocimiento diciendo cosas por su propio pensamiento que no tienen ningún apoyo en la verdad. Por eso la escritura dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Y aquí tenemos que reflexionar cómo eres, cómo hablas, cómo te comportas con los demás, cómo tratas en tu hogar a los que están cercanos a ti, Bien. tal vez tu esposa, tu esposo, o tal vez tu madre, tu padre, tal vez tus hijos, ¿cómo los tratas? Porque en función a eso, hermanos, tú vas a mostrar tu espiritualidad y tu temor a Dios. Entonces debemos de reconocer nuestra realidad. La escritura sigue diciendo, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, cuando yo reconozco mi realidad, hermanos, voy a tener un motivo para agradecerle a Dios lo que ha hecho en mí, porque ya no soy el mismo que era yo antes de aceptar la salvación de Cristo, porque por su gracia Él me ha ido transformando. Y entonces este va a ser un motivo para gloriarse en Dios. Pero no es la gloria del hombre, es la gloria de Dios reflejada en el hombre. Por eso dice, tendrá motivo de gloriarse. Es decir, la gloria de Dios, la gratitud a Dios, la alabanza a Dios, el agradecimiento a Dios, tienen que ser mostrados en mi vida, porque la escritura lo dice, respecto de sí mismo y no de otro. Así que la misma palabra de Dios, hermanos,
nos va revelando que el aceptar tu propia realidad es para tu propio beneficio, porque a la luz de la verdad, el aceptar tu realidad es para que crezcas, es para fortalecer tus debilidades, es para que tu comportamiento sea cristiano. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 24, y el versículo número, no vamos a leer primero segunda de Corintios 13, el versículo 5. La escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y todo esto viene a sintetizar lo que la misma palabra de Dios nos ha ministrado. O sea, cuando tú haces un examen de tu propia vida, reconoces tu realidad. Aquí en el área cristiana, o hablándole a los cristianos, debemos de examinar dónde está nuestra fe. O sea, un hombre que está creciendo en la fe es un hombre con seguridad, es un hombre que depende de Dios, es un hombre que tiene varios atributos porque el Espíritu Santo lo va cambiando. Es un hombre que da testimonio, es un hombre que es sincero al hablar, es un hombre que reconoce su propia realidad, sus carencias, sus defectos, sus virtudes, sus fallas, sus debilidades, sus fortalezas. Por eso la Escritura sigue diciendo, probaos a vosotros mismos. O sea, tú no jamás te debes de comparar con alguien. ¿Y sabe por qué? Porque todos debemos de asemejarnos a la medida del carácter del varón perfecto que fue Cristo. Ese es nuestro modelo. Nosotros debemos de llegar a la estatura de Cristo, pero no está diciendo que que debemos de compararnos con alguien. Compárate contigo mismo, porque la Escritura lo dice. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Eso es aceptar tu realidad. Y luego sigue diciendo la Escritura que Jesucristo está en vosotros. Entonces, si Jesucristo vive en mí, es porque acepto, hermanos, que el que hace el cambio en mí es Cristo. No es seguir un modelo humano, sino que es seguir el modelo divino, a menos que seáis reprobados, a menos que tengas una venda en tus ojos, hermano, y todo el conocimiento que tengas de la palabra de Dios se te olvide. Eres reprobado cuando no pasas la prueba. Entonces, cuando tú te pruebas a ti mismo, tú mismo te apruebas o te repruebas. Por eso necesitamos, hermanos, aceptar nuestra propia realidad. En Hechos capítulo 24 y el versículo número 16, la escritura dice, y por esto yo procuro siempre una buena conciencia, está hablando el apóstol Pablo, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, nada más vamos a recordar muy levemente cómo fue transformado el apóstol Pablo, pero él mismo lo confiesa, que él perseguía a los cristianos, que él los metía a la cárcel, que él aprobaba su muerte, que era un hombre que estaba en contra de Cristo, pero una vez transformado, él decía que él se esforzaba por tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Por qué? Porque ya había sido transformado, porque aceptaba su realidad, antes pecador, ahora santo, salvo para Cristo. Entonces, primero está Dios y luego qué dice la Escritura y los hombres. Así que, hermanos, así como Pablo se esforzaba en poner en práctica su buena conciencia, es decir, la facultad de distinguir entre el bien y el mal a la luz de la ley, hasta ese momento él tenía buena conciencia, porque obedecía los requerimientos de Dios y estaba susceptible a la voz del Espíritu Santo. Esto es aceptar la ayuda que el Señor nos da. Isaías capítulo 30, versículo 21, la Escritura dice y nos da una promesa. Cuando aceptamos nuestra realidad, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. O sea, es la influencia del Espíritu Santo, que cuando tú aceptas que necesitas la conducción de Dios por medio de su Espíritu, tú le pides ayuda. Y esta es la promesa que nos da.
Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Espíritu Santo, hermano, nos da la dirección que necesitamos cuando lo pedimos, cuando reconocemos que necesitamos la ayuda. Por eso debemos de reconocer, hermano, nuestra realidad. El Espíritu Santo nos corrige, nos instruye, nos dirige, nos señala el camino que debemos de llevar, pero también nos dice qué camino no debemos de tomar. Así que, hermanos, solamente vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando reconozcamos nuestra realidad y le pidamos la ayuda. Debemos de hacer, hermanos, también de nuestra parte. Necesito ayuda, se la voy a pedir a Dios. Y Dios, así como a Nehemías, que leíamos al principio, a través de un rey pagano, le dio la ayuda que necesitaba, no fue por la misericordia del rey, sino que fue quien Dios movió el corazón del pagano para bendecir a su hijo. Así que, hermanos, debemos de reconocer que necesitamos ayuda y la debemos de pedir. Y el Señor nos las va a mostrar porque la ayuda muchas veces está en nuestro hogar y no la apreciamos. A través de un consejo de la esposa o del esposo, del padre, de la madre, a través, hermanos, de una observación que te hagan tus hijos. Ahí está la respuesta. Dios usa también a los que te rodean y te aman para poder guiarte. Obviamente la influencia del Espíritu Santo es la que trabaja, es la que nos conduce, es la que nos dirige, es la que nos ayuda. Sin en cambio, hermanos, la Biblia también nos muestra cómo hay momentos de desesperación. Por mucho que aceptes tu realidad, hermanos, tienes tus límites. Y la misma Biblia lo contempla. Aquí en el libro de Job, el capítulo 14 y el versículo número 4, Job decía, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Y dice, nadie. Él mismo reconocía su realidad. Él mismo reconocía, hermanos, que por sus propios méritos o por buscar la ayuda o el consejo de alguien más, no lo iba a hallar. Por eso dice, nadie. Por nuestra propia naturaleza, el corazón del hombre es malo. Ningún método humano, hermanos, puede hallar remedio para el alma pecaminosa. Pero en la vida del cristiano transformado, renovado, donde ha purificado por medio del Espíritu Santo su corazón, entonces puede venir y cambiar de lo sucio en limpio, de lo impuro en puro. Cambiar, hermanos, algunas medidas para transformar nuestra vida y que nuestra vida sea completamente nueva, pero tenemos que hacer nuestra parte. Este cambio, hermano, solamente puede ser efectuado únicamente por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿dónde está la parte humana? La parte humana está en aceptar tu propia realidad. Y es el motivo de esta reflexión, que a la luz de la Biblia nos muestra, hermanos, qué es lo que necesitamos hacer y cómo debemos de reconocer que necesitamos de la ayuda del Señor. Acepta tu realidad. Amén. Estamos llevando en este día el culto familiar. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en esta reflexión. Acepta tu realidad. Nos conocemos a la luz de la palabra. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, el Señor nos ayuda. Cuando vivimos una vida fingida, es una vida que no es natural, que no es verdad, que muchas veces creemos hasta lo que decimos cuando no es. Y más en el hogar, hermanos. Hay veces que nuestros hijos nos preguntan y muchas veces evadimos la respuesta, porque la respuesta, hermanos, no se la damos con la palabra de Dios. Estamos este día llevando el matrimonio, llevando la familia. Suplicar al Señor que Dios nos dé gracia, hermanos, aceptar nuestra realidad cuando conocemos la palabra de Dios. Nada hay oculto, todo es
a la luz de Dios su verdad en nosotros. Por eso este día estamos llevando la familia, estamos llevando el hogar. Que haya sinceridad en ese hogar y que no haya engaños. Si conocemos la verdad, tenemos que hablar como Dios nos demanda. Pidamos este día que Dios nos dé la gracia de que esas verdades cautiven la mente y el corazón de nuestros hijos. Seamos ejemplo y seamos testimonio de quien vive en nosotros. Por eso este día llevamos la familia a través de esta meditación que se lleva en Marcos 4:22. Dios nos está mostrando sus principios, sus verdades, y entre más conocimiento que se tiene, más humildad debe de haber en el hogar, más amor y unidad debe de haber en el hogar cuando tú conoces la verdad. No debe de haber orgullo, no debe de haber vanagloria del hombre. Debemos de ser humildes porque nuestro Maestro así nos mostró. La sabiduría divina engrandeció a Cristo, pero era humilde. Mostraba siempre el amor hacia todos. Y ese es el ejemplo que nos da para llevar un hogar en unidad y en amor. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de ser transparentes y no ocultar nada. Cuando se oculta algo, hermanos, es porque se está cometiendo faltas ante Dios y ante tu hogar. Por eso estamos llevando, Sergio, en este día, el matrimonio es sagrado para Dios. No dejes de orar, no dejes de reunirte con tus hijos, con tu esposo. Pide al Señor esa protección para cada uno de nosotros y que cada día vivamos en esa atmósfera de paz, de seguridad, sirviendo y amando al Señor, que es la oración. Por eso llevamos, acepta tu realidad. Amén. Escuchemos lo que Dios nos ministra, porque es la voz de Dios la que nos está consolando y nos está dirigiendo. Que Dios bendiga tu culto familiar, tu matrimonio y a tus hijos. Es el deseo del ministerio de oración. Amén. Amén. Así es, hermanos. Entonces, debemos de tener, hermanos, en nuestra mente y debemos de reconocer que nadie tiene conocimiento absoluto. Todos estamos en el proceso de crecimiento. Y por lo tanto, hermanos, cada día es una oportunidad para crecer. Cada día es una oportunidad para madurar espiritualmente. Pero eso va en función a que tú aceptes tu realidad. Amén. Sin en cambio, hermanos, muchos tratan de ocultar por diferentes motivos y no piden ayuda. Pero la misma escritura, hermanos, nos recomienda del cuidado que debemos de tener y ser sinceros con nosotros mismos y aceptar nuestra propia realidad. Aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, la escritura nos da esta exhortación: se ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, la primera recomendación, hermanos, es de que nosotros debemos de ser sinceros, debemos de ser claros, debemos de ser limpios delante de Dios, porque la doctrina que nos ha revelado es la que nos va a fortalecer espiritualmente. Y yo voy a reconocer y aceptar la realidad que estoy creciendo por la gracia de Dios porque la necesito. Persiste en ello, pues haciendo ello, esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. O sea, nos da la promesa de la salvación si nos mantenemos en la fe del Señor. Por eso, hermanos, el aceptar la ayuda del Dios es humillarnos delante de Él y crecer. Crecer en su palabra. El Señor nos promete que Él nos va a ayudar, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Así que algunos también evitan hacer un examen propio porque saben que tienen defectos o tal vez ellos mismos saben que tienen pecados en su vida. Entonces evitan cualquier tipo de reflexión o cualquier tipo de autoanálisis porque ellos mismos están engañados. Aquí en el libro de Job,
capítulo 23 y el versículo número 10, a ese respecto la escritura lo dice, mas él conoce mi camino. Al Señor nunca se le va a engañar. Al Señor nunca se le van a ocultar cosas. El Señor conoce nuestras debilidades y Él nos puede ayudar. Por eso Job decía, Él conoce mi camino. O sea, cómo he sufrido, eh, de qué, de qué necesito, o sea, cómo me puede fortalecer, en fin, muchas cosas. Pero después dice, me probará y saldré como oro. O sea que para que el oro, hermano, sea purificado, necesita estar en el horno de fuego. Para que el cristiano sea purificado, necesita estar en el horno de la aflicción. Así que la misma palabra de Dios nos muestra cómo el aceptar mi realidad es aceptar la ayuda de Dios. Aquí en el Salmo 139, del versículo 1 al 3, la escritura dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi andar y mi acostarme. Has rodeado y, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor, hermanos, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras debilidades. Y usted tal vez se pregunte, ¿y por qué no me ayuda si sabe que soy un hombre débil? Porque el Señor no va a hacer nada forzándolo a usted. El Señor sabe que necesitamos ayuda, pero quiere oír que se la pidamos. La misma escritura dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si usted está perdido en sus dudas, en sus limitaciones, en que no acepta su propia realidad, usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar con Dios a través de la oración, algunas veces acompañada con ayuno. Y ahí debe de abrir su alma y pedirle a Dios su ayuda. Y Él nos las puede ofrecer y de una manera abundante. Entonces, al aceptar mi realidad, hermanos, es aceptar que necesito la ayuda de Dios, porque Él conoce mis caminos, mi levantarme y mi sentarme, mi entrada y mi salida. Así que la misma palabra de Dios nos enseña a aceptar nuestra propia realidad, pero también aceptar que necesitamos la ayuda. Ahora, la pregunta es, por lo que hemos leído aquí en la Santa Palabra de Dios, ¿reconocemos nuestra realidad? Pues ahí tenemos que meditar. No vayamos tan lejos. Si usted es cristiano, es creyente, ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, la pregunta sería, ¿obedece usted su ley? ¿Lo busca usted a través de la oración? ¿Busca usted escuchar su voz a través de un escrito está? Esas son partes de la responsabilidad como creyentes. Y eso es de todos los días, o sea, no nada más de un día a la semana, es de todos los días. Entonces, la pregunta sería, ¿reconocemos nuestra realidad? O tal vez vivimos un cristianismo de nombre. El cristiano es vivir como Cristo. El cristiano es asemejarse al carácter de Cristo. Y para eso necesitamos conocerlo. Y solamente hay un medio para conocerlo, su santa palabra. ¿Realmente usted es quien pretende ser o vive una vida doble? A eso se le llama hipocresía. Si usted pretende ser cristiano, debe de vivir como cristiano. Si usted pretende ser cristiano y está en pecado, entonces no lo es. Por eso es la pregunta en función a lo que la Biblia nos ha ministrado. ¿Somos realmente lo que pretendemos ser? ¿O nada más es pura apariencia, como los fariseos? Otra pregunta sería, ¿se conoce usted a sí mismo? ¿Conoce sus limitaciones? ¿Conoce sus capacidades?
¿Conoce usted hasta dónde puede llegar? O, o todo es falso, o todo es externo. Muchos simulan, hermanos, ser lo que no son. Muchos simulan tener lo que no tienen. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos hace reflexionar. Por eso es el título del tema o de esta reflexión. Acepta tu realidad. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y yo cómo puedo saber si estoy bien o si está mal? Muy sencillo, hermanos. El Señor nos dejó una ley moral. Esta ley moral y la ley escrita son un espejo. Amén. Usted en un espejo se ve, pero el espejo no lo cambia porque refleja su imagen. Pero sin en cambio la ley moral y la ley escrita no nos refleja nuestra imagen externa, refleja nuestra imagen interna. Por eso, hermanos, a la luz de la escritura, debemos de aceptar nuestra realidad. O realmente somos cristianos comprometidos o nada más somos de nombre. Aquí en Jeremías capítulo 17 y el versículo número 9, la escritura dice, engañoso es el corazón, ¿se da cuenta? Por eso comentábamos hace un momento que todos por naturaleza tenemos un corazón débil, un corazón que está propenso al engaño. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, porque yo acepto mi realidad. Y aquí Jeremías lo confirme, dice engañoso es el corazón, pero si usted se da cuenta, dice más que todas las cosas y perverso. O sea que el corazón en la Biblia, hermanos, representa el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Es lo que representa el corazón. Y todo eso en conjunto nos hacen vivir, hermanos, tal vez de una vida simulada, de una vida aparente, porque no aceptamos la realidad de que necesitamos de la ayuda de Dios. Y toda esa actitud en el corazón nos hace ser perversos. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta. ¿Quién lo conocerá? Cuando el hombre no se ha regenerado, se engaña a sí mismo. Y también sus obras, también sus acciones, no van de acuerdo a la dirección divina, porque no se ha querido regenerar, porque existe un conflicto entre lo espiritual y lo carnal o lo humano. Y el apóstol Pablo, hermanos, no lo señala. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, la escritura dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estamos leyendo 1 Corintios 2:14. Porque le son locura. ¿Se da cuenta? O sea, niegan las cosas de Dios. Son locura, no las pueden alcanzar. Porque tienen un corazón duro, un corazón sucio. Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, todo aquel que no acepta la realidad de que necesita la ayuda de Dios está engañado. Versículo 15. Pero el Espíritu juzga todas las cosas, mas él no es juzgado. En cambio, el hombre espiritual, o sea, no se va por las cosas que ve, que siente, que toca, sino por las cosas que no ve, que es en lo espiritual. Juzga todas las cosas, pero con el juicio divino y él no es juzgado. Eso es aceptar tu realidad. Y por último, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 5, la escritura dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces busquemos al Señor, busquemos, hermanos, que nos muestre nuestra realidad, seamos sinceros. La Biblia, hermanos, nos ha ministrado, la Biblia nos ha revelado el por qué nosotros debemos de permanecer en las cosas de Dios. Debemos, hermanos,
de entender que lo que Dios nos dice, lo que Dios nos muestra, a partir de toda su escritura, es para nuestro propio beneficio. Estamos en este día llevando la oración, llevando el culto familiar, suplicando al Señor que Dios dé gracia. La oración es importante en la familia, en el hogar. La oración, hermanos, es un diálogo con tu Creador. Es hablarle al Señor como a un amigo. Y esa es la oración. El culto familiar, hermanos, es un acto espiritual de amor y servicio que le damos a nuestro Creador, nuestra familia, nuestro hogar. Y el Señor demanda, hermanos, que lo hagamos. Desde el mismo jardín del Edén, nuestro Creador tenía comunicación con el hombre, con la pareja. Ahí tenía una comunicación y eso se llama oración. Es importante, hermanos, que nuestra oración cada día, hermanos, cada día esté en armonía con la palabra de Dios. Suplicamos al Señor que su gracia se derrame en el culto familiar. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro hogar pedimos una protección divina? Pedimos que Dios nos dé la gracia, hermanos, de la bendición. Cuando no oramos, no buscamos el consejo de Dios. Y Dios lo demanda. No dejes de orar. No dejes, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Cumplamos con los principios que demanda la palabra de Dios. Como padres tenemos responsabilidad. Somos mayordomos de los bienes de Dios. Y los bienes de Dios son sus hijos. Los niños son herencia de Jehová. Las cosas que vivimos ahora, hermanos, lo que se está viviendo en este tiempo, tragedias, problemas, dificultades, vienen del hogar. La misma palabra de Dios demanda a los niños y a los padres: instrúyelo en mi camino, cuando fuere grande no se apartará de mí. Por eso este día te invitamos, el hogar, el matrimonio. Muchas de las oraciones vienen de la familia. Muchas oraciones vienen del matrimonio. Pidamos en este día que Dios inspire tu corazón, padre, madre. No hay cosa más hermosa de ver un varón que es sacerdote de hogar, llevando la palabra de Dios, ministrando en su hogar. Cuando ese varón es temeroso, busca la presencia de Dios, a través de un escrito está, a través de la oración. Qué grato oír a ese padre, a esa madre, orar por sus hijos. Por eso te invitamos, el culto familiar no debe de ser desechado. No lo tomemos común. Muchas veces decimos que pedimos un cerco protector y lo tenemos a través de oír la voz de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que se testifica en esta Así hora? es, hermano, nosotros reconocer que necesitamos ayuda y aceptar nuestra realidad va en función al conocimiento que tengamos de Dios. Y ese conocimiento solamente se adquiere por su palabra. Vamos a leer aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 4, y el versículo número 1, lo que la palabra de Dios nos dice. Y le está hablando al pueblo de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 1, la escritura dice: oíd palabra de Jehová. Amén. O sea, está hablando el profeta, pero no está hablando por él mismo, sino que está transmitiendo lo que el Señor le está diciendo que diga. Y aquí está dirigiendo al pueblo de Dios, al pueblo creyente, al pueblo convertido. Por eso dice: hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres cosas donde la misma escritura nos llama la atención para aceptar nuestra realidad, porque no hay verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? La verdad de Dios. La misma escritura lo confirma.
Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no hay verdad en nosotros, es porque no reconocemos o no hemos conocido aún la amplitud que la Biblia nos presenta de la vida, la obra y el ministerio de nuestro Señor. Ni misericordia. La misericordia, hermanos, no es un sentimiento. La misericordia es declarar Amén. que yo tengo la necesidad de atender al necesitado. Y Jesús es lo que hacía. Él se acercaba al necesitado, al pobre, al enfermo, al lastimado, y en su misericordia, porque sentía el dolor como si fuera de él, lo ayudaba. Pero también dice la Escritura, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y el conocimiento de Dios, precisamente es lo que estamos enfatizando. El conocimiento de Dios, hermanos, solamente se adquiere por medio de la palabra. Por eso comentábamos que el conocimiento absoluto nadie lo tiene. Es un proceso continuo y es un proceso que debe de ir ascendiendo. Día a día, hermanos, debemos de conocer más de Dios a través de la lectura de su palabra. Debemos de conocerlo más a Él a través de la comunión. Debemos, por lo tanto, de obedecer su ley moral. Eso es conocer. Sin en cambio, el versículo número 2, Oseas 4:2, le señala por qué no había verdad, por qué no había conocimiento, por qué no había misericordia. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. O sea que dentro del pueblo de Dios, hermanos, los que creían que conocían la ley de Dios, los que creían en Jehová, estaban viviendo en esta situación, porque el profeta se lo está revelando. O sea que dentro del mismo cuerpo de Cristo hay pecado. Y eso no es aceptar la realidad. Eso es querer poner un manto para que no se vea, para ocultar algo. Y si usted se fija, hermanos, aquí está hablando de la ley de Dios. Perjurar, hermanos, en falso es mentir. Mentir es en contra del noveno mandamiento de su ley moral. Luego dice matar. Matar va en contra del sexto mandamiento de su ley moral. Luego dice hurtar o robar, que va en contra del octavo mandamiento de la ley moral. Y luego dice adulterar, que va en contra del décimo mandamiento de la ley moral. O sea que en pocas palabras, conocían la ley, pero no se sometían a la ley. Corrompieron la ley de Dios. Por eso es la exhortación muy fuerte que el Señor hace y que el Señor nos hace. El aceptar tu realidad, hermanos, es abandonar el pecado, Amén. es abandonar la doble vida. El aceptar tu realidad es que necesitas conocer más la verdad por medio del conocimiento. Homicidio tras homicidio, pues claro que van a venir ese tipo de situaciones. El homicidio no solamente es matar, es hacerlo de una manera espiritual. Cuando usted ofende a alguien, lo está lastimando. Y así muchas cosas. Pero ¿cuál es la conclusión? La conclusión, hermanos, es de que debemos de aceptar nuestra realidad. Debemos de aceptar que necesitamos ayuda. No debemos de mantenernos conformes con lo que sabemos, sino que debemos de avanzar para asemejarnos más al carácter de Cristo. Amén. Acepta tu realidad tal como eres, que Cristo te ama y Cristo promete ayuda. Lo único que necesitas es doblar tus rodillas y hablar con Dios. Amén. Vamos a consagrar el matrimonio, la familia en las manos de Dios. Te invitamos, pon tu hogar en la casa, en las manos de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque demandas que el hogar esté dirigido por tu palabra
y deseamos de todo corazón ese cerco protector que pones alrededor de nosotros como padres. Te suplicamos, amado Dios, que lo que tú has hablado, con temor y temblor caiga en tierra fértil y dé los frutos, frutos de obediencia, frutos de gracia y de favor. Te suplico humildemente que bendigas esos hogares, las familias, los matrimonios, y que a través del culto familiar tengamos una relación personal contigo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pido tu bendición para esta palabra sagrada que diste a la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo de familia. Que vivamos en la atmósfera de la oración, sirviendo al Señor. Amén.